mucho malestar en las internas de los referees. ¿Por qué? Porque hay dos entidades que manejan hoy por hoy el arbitraje argentino. La clásica Asociación de Árbitros de Argentina, la AAA, la bien conocida AAA, donde han pasado varios referees. Y después la WADA, que reemplazó a la ex SADRA. Ahí también un conflicto porque la WADA son todos los que integran el Consejo Federal. Consejo Federal que recordemos que es manejado por Pablo Tobillino. Ahí también empiezan los árbitros del interior a tomar mucho protagonismo en primera división. Otra vez el arbitraje argentino en polémica. Y ha sido en las últimas horas la salida de chats donde involucra a un árbitro que fue parte del encuentro de anoche entre Banfield y Tigre, con un buen arbitraje, no tuvo errores y estamos hablando de Luis Lobo Medina, un referee que está involucrado con un arreglo de un partido en la temporada 2021 de la Primera Nacional entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero. Todos los chats que se filtraron, que fueron mensajes de WhatsApp entre una persona y además también con el referee del encuentro, Lobo Medina. Fue en ese encuentro que finalizó 3-3 en el 2021, donde terminó Mitre con un expulsado, Corda ni bien y comenzaba el encuentro, y luego un penal polémico en el final que le terminaron dando a Pablo Magnin, donde el propio, obviamente, Magnin convirtió en gol y esto terminó 3-3. Recordemos que en ese momento Tigre peleaba por uno de los ascensos. Ahora, todo esto, ¿a qué viene, por supuesto, dentro de la Asociación del Fútbol Argentino? Viene a que justamente son dos equipos que están muy involucrados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Mitre de Santiago del Estero, obviamente, es un conjunto que tiene su peso específico por Pablo Tobillino. Tobillino es el encargado de la Liga de Santiago del Estero. Y recordemos que Mitre es uno de los equipos, junto a Central Córdoba, más grandes que tiene la provincia de Santiago del Estero. Y Tigre es un conjunto donde, pese a que no participa dentro de la política de la Asociación del Fútbol Argentino, se menciona que sigue ligado todavía a Sergio Massa. Ahí hay también algo dentro del trasfondo político que involucra también a la Asociación del Fútbol Argentino, que viene ya dentro de los últimos días dentro de esta cuestión justamente. Esto es tema político, que los dos conjuntos obviamente están muy ligados a los que se llaman equipos del poder por varios dirigentes del fútbol argentino. Ahora, esto salió hace poco, pero me viene, obviamente, a recordar una frase que dijo Ricardo Caruso Lombardi en los últimos días, hablando de otros árbitros. Pero, ¿será el puntapié inicial este Lobo Medina para que varios más que están involucrados, algunos dicen, dentro de apuestas deportivas, sean investigados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino y también por la justicia? ¿No les alcanza con todos los desastres que están haciendo? Están todos los días haciendo caminata ahora. Y siguen jodiendo. A propósito de esto que estás comentando. Calmate, porque vos tenés problemas de salud. Loco. El otro día... Te aclaro que a los pitos y le va a venir una bochita en contra. Ramírez, esta semana vas a tener... Pero esperá. Ramírez, vas a tener una novedad esta semana vos también, ¿eh? Están todos en la bolsa, ¿eh? Van a empezar a caer todos en la bolsa. Sigan jodiendo ustedes. Sigan jodiendo con la gente. Ahora, sigan pará, faltando el respeto vos al estás- hincha. pará, Al ya que hincha. tocaste- Y el hincha de defensa se cae, se ríe, aplaude. La gente de defensa, cuando ve eso, se tiene que ir a la cancha. Esto no es la primera vez que pasa, reflotando obviamente lo de Caruso Lombardi, que en los últimos días fue una persona donde, obviamente, él habla desde el lado de la Asociación del Fútbol Argentino, por su participación que él había tenido para ser titular de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, en elecciones que después no se llevaron a cabo, que Caruso sigue obviamente de cerca toda esta situación y que conoce muy bien el ámbito del arbitraje argentino. Y ya ha mencionado a varios árbitros que estarían involucrados. Ya igualmente, en los últimos meses, en realidad en los años anteriores, hubo árbitros que fueron separados de sus cargos. En este caso, todos han sido árbitros menores dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Fue, recordemos, el primero de ellos, Nicolás Jara, referee que estaba en la Primera B y Primera C.
Además también Matías Beares Pérez fue separado por una manipulación en el partido entre Deportivo Madryn y Almirante Brown. Acá en este caso fue puntualmente un asistente, en el caso de Jara era árbitro principal, tanto de la B Metro como de la Primera C. Y ahí empezaba a rondar un tema de que había 20 árbitros también involucrados. Esto fue un puntapié inicial dentro de una investigación en AFA que después terminó en la nada y que hoy no sabemos si habría sido dentro de estos 20 Lobo Medina. A mí no me lo afirman que estaría dentro de esos 20, porque si uno agarra el listado de árbitros a nivel internacional, y vamos a hacerlo en este momento, vamos a repasar qué árbitros encontramos con licencia FIFA que son de la AAA y que son de WADA. Repasemos entonces los que integran la AAA, que son Nicolás Ramírez, árbitro de Primera División, que es totalmente conocido, que viene de una polémica entre Huracán y River en la última fecha. Yael Falcón Pérez, que no es de los preferidos de Federico Beligoy, ya se comenta por supuesto en AFA que no es de los preferidos por Beligoy. Sebastián Martínez Beligoy, familiar de Federico Beligoy. Leandro Reihilfer, otro árbitro que es bastante parejito, no tiene mayores errores en los partidos que le ha tocado intervenir. Y Sebastián Zunino, un referee que creció muchísimo, que en el ascenso no era un árbitro muy bueno, que tenía varios errores polémicos y que en Primera División tiene algunas fallas. Obviamente los árbitros, siempre decimos, son humanos, pueden equivocarse, pueden tener errores, pero algunos son bastante groseros. En este caso Zunino en el ascenso había tenido errores groseros, pero en Primera División va bastante bien lo de Sebastián Zunino. Cambió muchísimo con respecto al que había conocido yo en el ascenso. Y después la WADA, del otro lado, los referees que obviamente integran esta unión deportiva de árbitros de la República Argentina, que son Nazareno Araza, un referee que creció también muchísimo en el último tiempo, Andrés Gariano, un árbitro que siempre está dirigiendo Central Córdoba, Riestra, Barraca Central, otros equipos que termina dirigiendo y ya tiene licencia FIFA. Darío Herrera, que viene a dirigir las últimas competencias internacionales donde hubo participación, como en el caso de Libertadores, Sudamericana, Mundiales Sub-20, eliminatorias y demás. El mencionado Luis Lobo Medina, que sorprende que tenga la licencia obviamente de FIFA. Es una sorpresa, ¿por qué? Porque uno dice que todos los árbitros que vamos mencionando se lo merecen por alguna situación que han tenido, por haber llevado bien algunos partidos o porque son referentes para la República Argentina en FIFA. Y Facundo Tello, otro árbitro que también no tiene mayores errores, salvo algunos partidos puntualmente de Tello, pero habitualmente es un buen árbitro. Ahora, para esto estamos hablando de árbitros de campo. Domina la WADA. Ahora, si la AAA se recuperan árbitros que pueden ser de asistente VAR, que son Germán Delfino, que ya no dirige más en campo. Salomé Diorio también puede dirigir en campo, pero hoy está como asistente VAR dentro de lo que representa el ámbito FIFA. Pablo Dóvalo, Nicolás Lamolina, Hernán Mastrangelo y Héctor Paleta. Y por el lado de la WADA, Fernando Espinosa, Jorge Balinio, Lucas Novelli y Silvio Truco. Estos son los árbitros. Hay más, por supuesto, de asistente y demás dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, pero esos son los que FIFA va organizando para que puedan dirigir los distintos eventos internacionales, ya sean copas internacionales, Conmebol, Copa Sudamericana, eliminatorias, Copa Libertadores. Alguna vez que han dirigido, como el caso de Falcón Pérez, Tello y entre otros, ligas internacionales, como el caso de la Liga de Emiratos Árabes Unidos, el caso también de la Liga de Arabia Saudita, competencias también que tienen que ver a las copas confederaciones en su momento, la Copa obviamente de Arabia Saudita, cuando fue el intercambio de árbitros de UEFA con Conmebol, que fueron a dirigir a la Eurocopa en ediciones anteriores, y los de UEFA vinieron a hacerlo en Copa América. Entonces ahí se van haciendo distintos trabajos, pero sí o sí con estos árbitros. Llama obviamente la atención porque en Primera División son cada vez más los árbitros que integran la WADA. Obviamente que han pasado en el último tiempo muy poca trayectoria en la B Nacional, con apenas 15, 20 partidos y ya están en Primera División. Caso, por ejemplo, Brian Ferreira y Bruno Amiconi. Ferreira viene de la polémica de Defensa y Justicia con Central Córdoba, en aquel penal polémico que termina cobrando el árbitro. Y después, en el caso de
Amiconi viene también de partidos polémicos ya en la B Nacional y terminó pasando a la primera división casi sin problemas, sin cumplir un examen previo porque varios árbitros dentro de lo que integran esto que marcaba la Guadra escalan bastante rápidos. Esto es lo que llama la atención también en la AAA. Árbitros a mí me han dicho de parte de la AAA, llama la atención que dicen, che, estos por este lado escalan más rápido que nosotros que estamos hace 10, 15 años por ahí dirigiendo en una misma categoría. Bueno, el otro día sorprendía una declaración de Salomé Diorio que dijo ella, yo fui escalando pasando por distintas categorías para llegar hasta donde llegué. Y está perfecto, es el camino que deberían hacer todos los árbitros. Ella lo dijo en la noche de Teis Sports, el programa que se emite en la noche en el canal de Teis Sport, bien así se llama por supuesto. Y entonces ella mencionaba ahí, empecé con las juveniles, fui pasando, fútbol femenino, del ascenso, primera división, después obviamente la escalera que tienen los árbitros, primera D, primera C, B metropolitana, primera nacional y llegar a la primera división. Capaz que no llegas a dirigir en primera división, por obviamente esta circunstancia del VAR, pero se puede seguir escalando dentro del escalafón de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, ¿puede llegar a ser esto un comienzo en la AFA para que se descubra que obviamente las apuestas deportivas, que también llama la atención que haya tantas casas de apuestas patrocinando el fútbol argentino? Cada vez que aparece algo, aparece una publicidad de una, de otra, de las camisetas de fútbol, obviamente, hay un montón y encima que se disputan una con otra para tener figuras. Una tiene, por ejemplo, a Emiliano Martínez, ahora obviamente ha cambiado la publicidad. Otra tiene la selección argentina, otra tiene a Boca, otra tiene a River. Entonces se disputan para tener figuras. Atrás también, recordemos de todo esto, hay mucho dinero en las gobernaciones. Obviamente que no es igual para los equipos. Y vamos a poner un ejemplo. Que juegan en Capital Federal, humildemente, vamos a utilizarlo al Club Comunicaciones, que vaya a pedir plata a Comunicaciones y le diga al gobierno de la ciudad, necesito plata para traer a X jugador o para tratar de ascender a la B Nacional. Le va a decir el gobierno de la ciudad, ahí tenés la puerta, muchas gracias. Capaz que sí hay un acuerdo, obviamente, por temas de subsidios y demás, pero no para dinero de incorporar jugadores. Si va, vamos a poner humildemente que pasó Gimnasia de Jujuy. Gimnasia de Jujuy no es nada barato traer a Hernán Pellerano, jugador que ha pasado por primera división, obviamente que cuesta su dinero tratar de mantener un sueldo de un jugador que jugó en primera o mantener 4 o 5 jugadores de primera división sabiendo que Gimnasia de Jujuy es el equipo que está más al norte en la primera nacional, el más lejano, al que hay que viajar, obviamente, y está al norte del país. Y para un equipo como el caso hoy de primera nacional como Acasuso, tener que ir a Jujuy cuesta muchísimo dinero. Para Gimnasia le costará lo mismo ir obviamente hasta San Isidro para tener que jugar con Acasuso. Para poner un ejemplo que hoy pasa en la B Nacional. Entonces, al haber tanto dinero en las gobernaciones dando vueltas, es muy difícil también competir ahí. Y donde también se vuelve complicado por la parte de los arbitrajes, donde los árbitros, en especial los que integran la UADA, tienen mucho peso ya en las ligas regionales. Esto entonces hace saber que los titulares que manejan esta entidad, Sergio Pesotti y Juan Pablo Pompey, tampoco han salido a declarar, al igual que Federico Beligoy, que antes, vale recordar, los sorteos de los árbitros eran televisados aunque sea por Facebook de la AFA. Eran televisados por ahí, por el Facebook de la AFA, uno podía ver, escribía gente, por ejemplo, de Bangladesh, que llamaba la atención, que pongan, ay, te amo Messi, Messi, I love you Messi, todo se sabe, obviamente, que el amor por Messi a nivel mundial es conocido, por supuesto. No se sabía lo que se sorteaba, la gente de Bangladesh capaz que no sabía, salía, vamos a poner, Monzón Brizuela, Monzón Brizuela va a dirigir Deportivo Madryn contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Sale otra bolilla, vamos a la de Metro. Sale, no sé, vamos a poner Julián Beligoy. Entonces uno veía ahí quién iba saliendo sorteado en esos sorteos y ya se enteraba quién le podía llegar a tocar martes o miércoles, dependiendo por supuesto al día de la fecha que le tocaba a cada uno de los partidos que sean sorteados. Se podían ver, uno ahí veía sin ningún problema lo que ocurría. Ahora ni siquiera son televisados los sorteos de los árbitros, que es lo que más llama la atención de esta Asociación del Fútbol Argentino, que con tanta polémica
ni siquiera han salido a hablar, aunque sea cuando hay mucha polémica, sea en cualquier ámbito, futbolístico, político, económico, el que sea, alguna autoridad tiene que salir a hablar. Y en el último tiempo nadie ha salido a hablar, porque no es solo polémica con este caso que estamos hablando, que tiene que investigar obviamente la justicia, que uno no tiene que hacer un veredicto antes de tiempo, debe investigar qué está pasando con los árbitros y las apuestas, porque no es la primera vez. Esta de Lobo Medina ya es un árbitro de primera división, un árbitro internacional, viene pasando en el ascenso, con lo que ocurrió con Nicolás Jara, que bien mencionaba antes, y otros árbitros, y que habría varios más involucrados. Entonces es una pelota que la AFA tiene que parar, decir hasta acá se ha llegado, hasta acá con las apuestas deportivas, y vamos a comenzar otra vez de cero. ¿De cero en qué sentido? En que los árbitros, como en un momento se dijo que Beligoy quería implementar, que no sé si se sigue implementando, pero que era advertirle a los árbitros que las familias no jueguen en casas de apuestas. ¿Para qué? Para condicionar obviamente los resultados, y que si algún familiar apostaba a favor de tal cual equipo, alguna amarilla o alguna roja, no deban apostar, ya sea en casas de apuestas legales o ilegales, y decirle al familiar, che, tenés que expulsar al 4, vamos a poner, de Temperley, porque al 4 de Temperley le puse que iba a ser expulsado al minuto 30. Entonces el 4 de Temperley va al árbitro y le dice, che, mirá, un familiar mío puso, no sé, tanta plata y va a ganar 2 millones de pesos, bueno, pega una patada, hacete expulsar y listo, yo te echo, bien, después una patada fuerte, mi familiar gana plata. Bueno, Beligoy quiere evitar eso y me parece perfecto. Sí que desde la AFA tienen que salir a hablar, a explicar qué pasa con estas situaciones, en especial la de los árbitros. Obviamente se sabe que está en un mundo bastante caldeado el tema de los árbitros, no solo para el lado de lo que tiene que ver, como bien dije, casas de apuestas, gobernaciones, sino que también hay mucho en juego con la situación de los intereses de los equipos. Hay muchos intereses por parte de los equipos también en las reuniones de comisión directiva que tampoco son televisadas. Antes por lo menos se emitía un boletín oficial que se había tratado en la reunión de comisión directiva y demás, o eran televisadas en los últimos tiempos. Ahora ni siquiera eso, dentro de una asociación del fútbol argentino que va a tener que responder varias preguntas que se hacen hinchas, socios y también aquellos que no pueden ir a la cancha, porque recordemos que algunos no pueden ir por distintas situaciones, obviamente cuota social, o que ponen barreras a algunos clubes y no permiten que esos hinchas puedan ingresar a su estadio a ver a su equipo. Pero es un conflicto bastante grande entre la Asociación de Árbitros del Fútbol Argentino y también la UADA, donde ahora estalló el escándalo con Lobo Medina y los arreglos de partidos. ¿Caerán más árbitros o no? Por lo que dijo Caruso Lombardi, que habíamos puesto en el inicio, puede llegar a haber más árbitros involucrados. Y si llegan a estar los de la UADA involucrados, ahí va a haber bastantes problemas, porque varios conjuntos, en especial los del Federal A, donde hay mayor cantidad de partidos polémicos, que son los del torneo Federal A y los de las ligas regionales, con varios equipos que otra vez empiezan los intereses de gobernaciones y demás, en especial los últimos encuentros que hubo del torneo regional amateur, con equipos de ligas muy pesadas que tuvieron definiciones polémicas, donde ha participado justamente un familiar de Lucas Novelli en el arbitraje, y terminó cobrando un penal bastante polémico para beneficio de otro equipo que terminó ascendiendo después al torneo Federal A. Si eso sigue pasando, porque ahí empiezan las situaciones, obviamente, donde los clubes y los árbitros empiezan a tomar poder, la AFA va a tener que parar la pelota, y en especial Federico Beligoy, que todavía no ha salido a hablar. Hace tiempo que no habla Beligoy por las situaciones de distintos árbitros, de polémicas que van teniendo fin de semana tras fin de semana, ya sea con el uso del VAR o con también esta situación de las apuestas deportivas que vuelven a estar en el foco de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Cómo se para esto? Sentando a los árbitros, tratando de hablar, tanto acá es un consejo, Tapia, Tobillino, Beligoy, compañía, los que sean obviamente los encargados, las cabezas de la Asociación del Fútbol Argentino,
sentarse a charlar, a hablar, llegar a un acuerdo, plantear los problemas y decirles, muchachos, paremos la pelota, miremos hacia adelante, recuperemos el fútbol argentino, que todos queremos ver un fútbol argentino mejor, competitivamente, obviamente con grandes jugadores, con buenos árbitros, con obviamente buena tecnología, con personas que si tienen que salir a hablar después de algún fallo polémico, salgan a hablar, que no los tengan excluidos, recluidos y encerrados para que no hablen, que cuenten qué pasó, qué ocurrió, y también con manejos transparentes de un fútbol argentino, que si es más transparente va a ser mejor para todos. Pero hoy, otra vez con lo que ocurrió con Lobo Medina y que puede llegar a seguir con distintos árbitros y con los arbitrajes que hay en la cancha y los manejos también en distintos torneos de la AFA, es otra mancha más grande que tiene el fútbol argentino y que rápido van a tener que solucionar todos por parte de dirigentes, titulares de AFA y hasta también la política se tendría que meter, no en intervenciones por parte de los gobiernos, ya sean tanto nacional, provincial o municipal en todo caso, sino que la gente, porque obviamente hay políticos metidos dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, tratar de llegar a un acuerdo, tratar de empezar a trabajar porque todos los hinchas queremos obviamente lo mejor para el fútbol argentino. Pero esta polémica, este escándalo que se acaba de abrir con Luis Lobo Medina, me parece que va a seguir y va a tener para rato, y el final es bastante complicado para varios árbitros. Ojalá que todo se solucione y que no haya más problemas y que por parte de las cabezas mayores de AFA intervengan lo más rápido posible para que esto pueda parar y que no se llegue a una instancia donde sea de difícil para retomar. Ojalá que así sea, que los muchachos tomen carta en el asunto y que todo esto se pueda parar de una vez por todas.